Hola, mi nombre es Carlos Muñoz, soy pastor de la Iglesia Mar de Gracia, acá en el Tao, y hoy día quiero compartir la palabra del Señor junto a ti. Hemos venido hablando y en estas cápsulas pastorales hemos visto cómo el Señor Jesucristo ha venido, ha irrumpido. Vemos cómo las promesas de Dios se cumplen. Vemos cómo Él prometió al Salvador justo ahí en Génesis 3, cuando el pecado estaba entrando en el mundo. Pero vemos cómo Dios, en su mano misericordiosa, entonces promete a un Mesías que vendría a salvarnos de nosotros mismos. Y hoy día nosotros estamos recordando justamente eso. El hecho de que cuando Dios promete, Dios cumple. Dios no se aparta de sus promesas. Y hoy día nosotros podemos estar recordando justamente al que vendría a salvarnos. Hemos visto cómo Jesucristo hizo milagros, cómo Jesucristo estuvo en medio de las multitudes, cómo Él hizo sanidades, cómo Él reparó identidades. Y vemos muchas cosas que Jesucristo está haciendo hasta que nos encontramos con ese momento donde es traicionado, donde el pueblo mismo que tenía que proclamarlo como rey entonces lo entrega para una muerte vergonzosa. Pero esa muerte era vergonzosa para ese tiempo. Hoy día nosotros la recordamos como el acto más glorioso que nosotros podríamos tener. Y dice que Jesucristo fue a la cruz, murió en esa cruz. El peso del pecado, el peso de toda esta tiniebla recayó sobre Él. La separación con el Padre fue evidente y Jesucristo murió. Y Jesucristo perdonó a través de ese acto toda la deuda que teníamos con Dios. Sin embargo, la historia no termina ahí. La historia continúa y dice que Jesucristo al tercer día resucitó. Y resucitó con gloria. Y fue impresionante la resurrección y debe haber sido muy impresionante la resurrección para las personas que estaban ahí. Y Jesucristo, cuando resucita, empieza a hacer una serie de cosas que los evangelios nos van mostrando. El evangelio de Juan dice que Él, después de que resucitó, se apareció a María Magdalena y después empieza a aparecer junto a sus discípulos. Pero hay un texto que me llama mucho la atención, que es cuando Jesús se aparece justamente a Pedro. Dice que Juan capítulo 21, desde el verso 1, dice que después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Y dice que estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná, de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Pedro era un discípulo íntimo de Jesús. Pedro era un hombre de mucho carácter. Pedro era una persona que incluso en el momento donde Jesús iba a ser entregado lo defendió. Sin embargo, acá nos encontramos con un Pedro completamente diferente. Nos encontramos con un Pedro que volvió de donde había salido. Nos encontramos con un Pedro que está nuevamente pescando, nuevamente en el mar, nuevamente en su hábitat, en su lugar de confort. Después de la muerte de Jesús, después de que Pedro negó a Jesucristo 3 veces, nosotros nos vemos a un Pedro que está completamente destruido y que su identidad es completamente distinta. Acá hay una evidencia. ¿Cuál es la evidencia? La evidencia es que nosotros tendemos a hacer una cosa, a vivir para nuestra propia gloria, a vivir para nosotros mismos. Una evidencia de eso es Pedro. Pedro volvió junto a estos discípulos al mar, al lugar donde él se sentía seguro, al lugar donde él sentía que era alguien, que era digno. Él abandonó por completo, al parecer, la vida con Jesucristo, porque él estaba haciendo otras cosas. De hecho, el texto nos dice de que estuvieron pescando toda la noche y no encontraron hasta que Jesús aparece. Y cuando Jesús aparece, entonces dice que hubieron muchísimos peces que no pudieron. Verso 6 dice, Él les dijo, echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces dice que la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Jesucristo se aparece. De hecho, Pedro, que estaba semidesnudo, nos dice la Biblia, cuando se da cuenta que es Jesús, entonces él se viste y se echa al mar. Él tenía miedo. Entonces Jesús
cuando descendió junto a sus discípulos, en este acto amoroso y maravilloso de Él, dice que comiendo, entonces nos encontramos con este gran texto que dice: cuando hubieron comido, verso 15, Jesús le dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Por 3 veces Jesús le hizo esta pregunta a Pedro, y por 3 veces Pedro le respondió que sí lo amaba. Es maravilloso cómo Jesús obra, es maravilloso cómo Jesús hace las cosas, porque de hecho acá nosotros nos encontramos con una particularidad de Jesús. Él viene a salvarnos de nosotros mismos. Él no permite que nosotros vivamos para nuestra propia gloria. Él no permite que nosotros podamos vivir para otra cosa que no sea Él. Entonces, cuando Él se aparece delante de Pedro, de los discípulos, entonces lo que Él hace es restaurar. Lo que Él hace es transformar vida. Y es interesantísimo porque los otros evangelios nos dicen que cada vez que Jesús tenía un encuentro con sus discípulos, entonces les daba una misión. ¿Cuál era la misión? Vayan y prediquen el evangelio. Jesucristo no solamente restaura la vida de Pedro, sino que lo encomienda, le da una misión, le da una identidad de vivir para Él y de ser alguien completamente diferente. Hay 2 cosas maravillosas con respecto a la resurrección. La primera es que no te permite vivir para ti mismo, y la segunda es que te transforma. De hecho, cuando nosotros nos encontramos más adelante en Hechos con Pedro, hay un discurso, y después de ese discurso, empoderado por el Espíritu Santo, dice que 3.000 personas fueron convertidas, no por las palabras de Pedro, sino por la predicación de Pedro. Y dice que ellos fueron salvos. Entonces la pregunta de hoy día, hermanos, es: ¿de qué manera la resurrección de Cristo ha afectado tu vida? ¿De qué manera la resurrección de Jesucristo te ha transformado? ¿De qué manera la resurrección de Jesucristo te impulsa a no vivir para ti, sino que vivir para una gloria mucho más grande que la tuya? La invitación en este domingo es a entender la resurrección de Jesucristo, sabiendo que Él no quiere que nosotros vivamos para nosotros mismos, sino que Él quiere que vivamos para su gloria. Que resurrección no se vuelva una fecha más en tu calendario, que Semana Santa no se transforme en el paseo del fin de semana, que Semana Santa sea el lugar para que tú puedas reconocer dónde estás fallando y hacia dónde Cristo te quiere llevar. Que Dios te bendiga.